Buenas noches. Ya habiéndose computado casi la totalidad de las actas de la segunda vuelta y como es de conocimiento público, pues Guillermo Lasso es el nuevo presidente electo y nos gobernará por los próximos 4 años, entendamos de que además de alcanzar la presidencia, pues logró un hito histórico, ¿no? Superando más de 12 puntos de desventaja para colocarse arriba con 5%, casi 5%, equivalente a 420.000 votos por sobre el candidato Arauz. ¿Qué fue lo que ocurrió? Guillermo Lasso ganó la elección o Andrés Arauz la perdió. Pues recordemos de que en un video anterior había explicado que las posibilidades de Guillermo Lasso estaban prácticamente intactas, las encuestas daban empate técnico e incluso algunas simulaciones que se corrieron daban como ganador al candidato de Creo, a pesar de que Arauz tenía una ligera ventaja, pero ya no eran los 12 puntos que prácticamente se desvanecieron. ¿Qué fue lo que ocurrió? Analicemos. Primero que nada, recordemos de que había un escenario, luego de concluir la primera vuelta, había un escenario en el cual Guillermo Lasso podía alzarse con la presidencia y que era prácticamente capturar el 65%, lo que estoy resaltando en este círculo, el 65% de los votos de los demás candidatos para poder llevarse la victoria. Suena bastante, pero lo consiguió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a ver la tabulación de acuerdo a los datos del CNE. Los resultados en amarillos el total a nivel nacional. En cuanto a los votos, aquí a la derecha está el incremento de votos respecto a la primera vuelta y el factor de incremento están en las columnas siguientes. Vemos que Arauz solo pudo incrementar un 40% de los votos obtenidos en primera vuelta. No parece poca cosa, pero cuando vemos los números de Lasso, notamos de que Lasso no solo duplicó, sino que sacó 2.54 veces más los votos que había obtenido en la primera vuelta. Y si vemos a nivel de provincias, notamos que los números de Arauz todos están entre 1 y 2, lo cual quiere decir de que en ninguna provincia o territorio, refiriéndonos al exterior, pudo siquiera duplicar su votación, mientras que para Guillermo Lasso el efecto fue totalmente contrario, es decir, 254, 302, 404, en algunas triplicó, cuadruplicó. En Morona Santiago alcanzó 6 veces más su votación de la primera vuelta. Es raro encontrar provincias o territorios en los que no haya duplicado, siendo Guayas una de ellas y la otra es Galápagos, que en representación electoral es prácticamente despreciable. Y también el territorio de África, América Latina y el Caribe. Entonces, 3 de 27 territorios, provincias y territorios, pudo Guillermo Lasso al menos duplicar la votación de su primera vuelta, mientras que Arauz consiguió en ninguna. Otro dato interesante, hay 13 de esos 27 territorios, Guillermo Lasso no solo que duplicó, triplicó, cuadruplicó, sino que le viró la tortilla a Andrés Arauz, en el sentido de que Arauz obtuvo, vamos con Azuay, Arauz le sacó 30.000 votos de diferencia a Lasso en la primera vuelta. En la segunda, Guillermo Lasso le sacó casi 40.000 de diferencia, es decir, descontó la ventaja que le tenía Arauz y lo superó. Eso pasó en 13 de los 27 territorios. Y si analizamos más a detalle cuáles fueron estos, prácticamente es toda la sierra. Toda la sierra, bueno, Morona Santiago, prácticamente el oriente electoralmente no representa mayor peso, Sierra Central, excepto, bueno, la costa no,
Las únicas provincias de la sierra que no tuvo esta tendencia o cambio de tendencia fue Pichincha y Tungurahua, pero Lazo ganó allí. Ya, entonces estamos hablando de 9 de 11 provincias de la sierra y obviamente eso le consolidó a Guillermo Lazo como el gran ganador. Entonces, básicamente hizo su tarea y aprovechó los errores del candidato perdedor. Recordemos lo que había indicado anteriormente. En cuanto a la repartición, que no es la repartición de los ministerios, la repartición de los votos de los otros candidatos o de los que no votaron por ellos, básicamente, en la primera vuelta. ¿Qué sucede? ¿Cuál era el número mágico que tenía que alcanzar Lazo? 65. Obviamente Arauz tendría que por lo menos asegurar el 35% para poder ganar. Entonces tenemos provincias como Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabí, que Andrés Arauz obviamente tiene la victoria, pero logró el mínimo necesario. Y acá hay dos más, Santa Elena y lo que es Europa, Asia y Oceanía, donde también es fuerte gracias a la presencia de Rafael Correa. Entonces, aquí Andrés Arauz obtuvo el mínimo necesario, superó el 35% o el 0.35, que le hubiera bastado para poder llevarse el triunfo. Entonces, a pesar de que Guillermo Lazo le descontó en la costa, casi duplicó la votación en el Guayas y en las otras provincias, pero eso le hubiera bastado con la ventaja que tenía para ganar a Arauz. ¿Dónde lo pierde? En la sierra, evidentemente, donde no llegó, en ninguna llegó al 35%, por ahí se acercó en Cañar al 32%, pero Cañar también es una provincia con poco peso electoral. Pichincha, 24%, sobre 24% de los votos cautivos, nada más obtuvo. Entonces, aquí Guillermo Lazo hizo su tarea y obviamente no le castigaron, no le perdonaron los errores también a Andrés Arauz, que podía haber sido causales de su derrota. ¿Que hubo el 16% de nulos? Sí, totalmente de acuerdo, 16% de nulos, pero los nulos no fueron los que les dieron la victoria a Lazo o la derrota a Arauz. Si yo sumo estos porcentajes entre nulos y blancos en la segunda vuelta es apenas el 17.87%. En un video anterior había indicado de que lo máximo era el 16.8%, es decir, apenas 1% más. Recordando de que en las encuestas había más del 20% entre nulos e indecisos. Entonces no fueron los nulos. Aparte, recordemos de que Arauz tenía la ventaja en esta primera vuelta y los nulos lo hubieran favorecido a él. Efecto Yacu, veamos. La votación de Yacu en primera vuelta fue de 1.798.000. Los nulos en la segunda fueron 1.759.000. Restados del 1.013.000 de los nulos de la primera vuelta tenemos un neto de 746.000 votos, pero los blancos disminuyeron. Probablemente mucha gente de los que votaron blancos dijeron, bueno, no quiero fraude, voy a rayar mi papeleta, tampoco me gusta ningún candidato, y tenemos un decremento en esto. Entonces el efecto Yacu apenas fue de 591.000 votos. Entonces no es que Yacu le dio la presidencia al uno o se la quitó al otro. Ayudó, sí, pero ayuda al que gana. Entonces, ¿dónde pierde la elección Arauz o dónde la gana Lazo? Pues bueno, tengo mi top 3 y se los voy a presentar. Puesto número 3, alianza con Yunda, de correístas con Yunda. Yunda pues evidentemente está en el ojo de la tormenta por los presuntos casos de corrupción en el municipio de Quito y evidentemente los quiteños no le perdonan esta situación. Recordemos que Yunda entra a la alcaldía con apenas un 22% de la votación y esto lo único que hace es ponerle más tierra a su gestión y evidentemente esto no perdonaron los quiteños. Recordemos cuánto se llevó de Pichincha Guillermo Lazo de los votos de los otros candidatos. Puesto número 2, alianza con Vargas. Unos podían decir que se debía haber aliado más temprano. Discrepo esto. ¿Por qué razón? Vargas y Yacu estaban distanciados
no les hubiera convenido y los quiteños y mucha gente no todavía tiene en la retina lo sucedido en el 2019, los desmanes que ocurrieron, y esto lo que hizo fue empezar a relacionar, sea verdad o no sea verdad, no lo sé, pero relacionar la marcha indígena con la quema de la Contraloría General del Estado. Evidentemente aquí cabe el término o un meme alusivo a la situación: mi pluma lo mató. Y en el puesto 1, porque bueno, estos son básicamente dos errores del candidato del correísmo, en el puesto 1, el Andrés no mientas otra vez. No tanto por el lado de Arauz, sino por el lado de Guillermo Lasso, para que el efecto Yacu apenas haya sido la tercera parte de sus votos, 600.000 votos sobre 1.800.000 que él obtuvo, porque él promovía el nulo, no nos olvidemos de eso. Lo interesante aquí es que esto que ocurrió justamente en el debate y la encuesta post-debate ya daba una tendencia favorable a Lasso, a pesar de no tener la ventaja, supieron posicionar este discurso de buena manera, no solo en redes sociales, sino también en las calles, como se ve en esta imagen. Entonces, aquí es un acierto marquetero de la gente que trabaja con Guillermo Lasso, evidentemente, pudo captar los votos decisivos, los votos de indecisos, algunos votos nulos también se volcaron a su favor, y evidentemente pues los votos de los otros candidatos. Eso hace que en algunas, como les indicaba, triplique o cuadruplique su votación. Entonces, lo más importante, pues enfocó todas sus armas en el electorado de la sierra, que incluso ni siquiera el tema de la vacunación VIP o que el hijo del doctor Borrero, candidato a la vicepresidencia, se pasó la fila, eso no hizo contrapeso con los aciertos y los otros dos errores que mencioné del candidato Arauz. Entonces, hay una mezcla de factores y en realidad esto es lo que evidentemente sucedió, se revirtió la historia estadísticamente hablando. Entonces, seguramente los futuros candidatos tomarán lecciones de esta situación y no me queda más que, al terminar esta entrega, desearle lo mejor y el mayor de los éxitos a Guillermo Lasso en estos 4 años que nos gobernará. Buenas noches.